Dios bendiga a todos, la paz de Cristo reine, en el nombre de Jesús. Amado Dios y Padre eterno, tú que eres el dueño de todos los conocimientos, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, con el deseo, Padre de la gloria, de aprender, de tener, oh Señor, ese conocimiento, esa inteligencia que tú quieres que tengamos para expandir tu reino, para que se establezca tu reino, para que tu iglesia avance en tu conocimiento. Bendigo cada uno de los aquí presentes, Señor, creyendo que tú lo estás llenando de ese conocimiento para que puedan poner en práctica, Padre de la Gloria, todo lo que tú permites que se aprenda. Bendigo al apóstol por la disposición, Señor, y por ella transmitir el conocimiento que tú le has dado a ella para todos nosotros. Te pido que bendigas, Padre de la Gloria, todos los que están estudiando, que los llene cada día más y permita, Señor, que podamos ser esos instrumentos en esta tierra para que se establezca más tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Então vamos passar a leitura do primeiro dia, amados. Wilda. Vamos. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En Romanos 8, versículo del 14 al 16. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amen. Benedizione, Apostola Anna Maria, Apostola Mara, e tutti fratelli e sorelle. Dio ci benedice. Cosa ho capito io in questo? Che non c'è alcuna condanna per tutti noi, per quelli che siamo in Cristo Gesù, perché viviamo secondo lo Spirito e non secondo la carne. Quindi siamo perdonati, gloria a Dio, dei nostri peccati. Per mezzo dello Spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberati dalla legge e dal peccato. Nella legge ciò era impossibile perché dominava la carne, ma Dio nel suo grande amore ha mandato suo figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, come eravamo noi, per liberarci perché a noi era impossibile, ha condannato il peccato sulla croce, sulla carne di Gesù, nella carne, sul suo corpo di Gesù Cristo. Come praticare? E quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore, camminiamo in novità di vita e che lo Spirito Santo che è in mezzo a noi ed è lo Spirito di adozione, grida Abba Padre e testimonia dentro di noi e ci aiuta continuamente quando lo cerchiamo ed è giusto che dobbiamo stare sempre uniti, cercandolo, voler contemplare il suo volto, chiedere la sua presenza, cercarlo in ogni situazione e certamente il Signore fedele ci risponde. Commenti. Insieme a Gesù ci è stato dato lo Spirito Santo per essere guidati e ci rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio e ci dà sapienza e ciò che abbiamo di bisogno e rimane fedele fino a quando ci porta davanti al Signore Gesù, fino all'ultimo respiro, ed è quello che io desidero, stare con Lui. Amen. Glória a Deus. Amen. Amém. Benedizione.
Amém, querida. Glória a Deus. Irmão Franco? No puede enviar, me disculpe, que no puede enviar los estudios, lo tengo todo aquí escrito. No pude enviarlo porque envié uno, pero lo demás no pude porque perdí el contacto y no pude entrar para poder enviar el resto. Me van a disculpar y yo espero que en estos días, mañana, pasado mañana, estaré enviando todo el resto de los estudios que ya yo terminé. Amém, querido. O senhor pode participar com a primeira que o senhor respondeu, amém? Amén. ¿Me escuchan? Sim. Ok. Aí, as demais, no outro dia, eu vou colocar a Hilária, que acabou de entrar, ok? Sí. Bueno, el mensaje que yo comprendo en estos versículos tan importantes es comprender la obra del Espíritu Santo en el mundo, Espíritu Santo en la iglesia, en las personas. Y a partir del Hecho capítulo 2, versículo 1, Hecho versículo 8, perdón, capítulo 2, al capítulo 2, perdón, Hecho capítulo 2, hasta el día de hoy, es el Espíritu Santo que dirige el destino de la iglesia, el destino del cristianismo, la dirección también de las personas, de todos aquellos que el Señor le permite escuchar su palabra. Naturalmente, veo la continuación del ministerio de Jesús, yo la veo en los hechos del Espíritu Santo. Allí yo puedo considerar la relación que hay entre el Espíritu Santo y Jesús. Jesús se fue al cielo y dejó al Espíritu Santo para que a través de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, el mensaje de su palabra se pudiera expandir en todas las naciones. Y considero también la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia y la obra del Espíritu Santo dentro del creyente, que lo libera. La primera cosa que hace el Espíritu Santo es liberar a la persona del pecado, le da la fuerza para romper con el pecado, le da la capacidad de comprender las Escrituras. El mensaje que me da el Espíritu Santo es un mensaje de poder para testificar y para dar a conocer el grande amor de Dios que a través de Cristo llega a nosotros mediante la continuidad de este ministerio. Y para terminar, hay 3 puntos importantes que el Espíritu Santo cumple en este momento, que digamos, lo primero es que la primera prueba que yo puedo ver es ser hijo de Dios. ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? ¿No? El segundo es ser guiado por el Espíritu Santo. El tercero es la prueba de ser un hijo de Dios. Entonces, en esto yo puedo ver la obra que está cumpliendo el Espíritu Santo. Está cumpliendo la obra de perdón, 3 cosas importantes que el Espíritu Santo vino sobre la tierra para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es claro que son 3 cosas importantes que se realizan en la vida del creyente, y esto le da toda la capacidad y la preparación para poder luego un día entrar en el reino de Dios, y después de haber digamos considerado todo lo que el Señor Dios ha hecho mediante su llegada a esta tierra, y nosotros como siervos, como hijos, poder todavía seguir, continuar esta obra ministerial que el Señor nos ha dado, para que al final también nosotros podemos disfrutar de lo que el Señor ha preparado para nuestra vida espiritual. Dios le bendiga. Gracias.
Amém. Glória a Deus por essa resposta Gloria a Dios por esa respuesta e pela participação da irmã Roseta também. y por la participación de la hermana Roseta también. E eu gostaria apenas de enfatizar Y a mí me gustaría enfatizar nuevamente o sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, el ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. né? E a gratidão de termos recebido o Espírito e a filiação divina. Y la gratitud de tener la filiación, el Espíritu Divina. E essas respostas, tanto do irmão como da irmã Roseta, foram muito completas. Y tanto del hermano como de la hermana Roseta fueron muy completas. E a minha oração é que nós que estamos escutando os irmãos, Y mi oración es que nosotros que podemos escuchar, los hermanos, sejamos abençoados e possamos refletir nessas respostas e abraçar para as nossas vidas. seamos bendecidos y poder abrazar esa respuesta y abrazarla para sí. Então, vamos agora para o dia 2. Entonces, ahora vamos a entrar al día 2. Amém? Amén. Deixa eu ver minhas anotações. E- A irmã Rosa e a pastora Matilde. Amén. Y yo voy a estar leyendo primero la palabra Sim. en Hechos capítulo 2 del versículo 17 y 18. Entonces dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Glória a Deus. Amén. Entonces, el día 2 en Hechos, el mensaje de Dios para mí, el versículo 17 y 18, que Jesús alentó a sus seguidores a amar a Dios con toda su alma y con toda su mente. En Mateo 22:37, esto subrayó la importancia de no solo tener fe, sino de emplear nuestra capacidad intelectual para comprender y vivir de acuerdo a esa fe. En resumen, Hechos es el cumplimiento de la profecía de Joel y la inauguración de los últimos días, marcado el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 17:18, Pedro cita a Joel: en los días claros, los últimos días serán mixtos, un día de testimonios poderosos. ¿Cómo puedo ponerlo en prácticas? El Espíritu Santo hace, nosotros el Espíritu Santo se le conoce como el Consolador y puede calmar nuestros temores y llenarnos de esperanza. Por medio de su poder, somos santificados al arrepentimiento, recibir las ordenanzas salvadoras y guardar nuestros convenios. El Espíritu Santo nos puede guiar a tomar decisiones y nos protege de peligros físicos y espiritual. Para prestar servicio de forma eficaz como poseedores de sacerdocio, es esencial que escuchemos y sigamos al Espíritu Santo. Juan 14:16-27, el Consolador puede enseñarnos y recordar todas las cosas. Juan 15:26, el Espíritu da testimonio del Padre y del Hijo. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe al Espíritu. En Hechos 2:17, comentarios y preguntas, Hechos 2:17, significa enseñar y proclamar las grandes verdades de Dios, especialmente aquellas que conciernen a la redención por Jesucristo, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Amén. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Matilde. Bendito, pastor. Doctor. Sí, la palabra dice en Hechos 17 que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Y yo
creo firmemente en la palabra de Dios, que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía. Y creo también que el Espíritu Santo es nuestro consolador, que mora en nosotros y que Él es que nos guía cuando nosotros queremos hacer algo en la carne. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige y nos dice qué debemos de hacer. También dice que en los postreros días nuestros hijos profetizarán. Y yo creo que sí, que hay muchos profetas en esta tierra, que el Señor lo usa por medio del Espíritu Santo. Así como también sabemos que hay falso profeta, al verdadero profeta, donde somos testigos de que sí tenemos profeta aquí en la tierra, porque hemos tenido mucha experiencia en el nombre de Jesús. Y en el 18 dice que de cierto sobre mi sierva y mi siervo, sobre mi sierva, sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Amén. El Señor derrama de su Santo Espíritu a todos aquellos que andan en el Espíritu, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como dije antes, el Espíritu Santo de Dios es que nos guía a todo lugar, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que lo invocamos, donde quiera que mencionamos su nombre, donde quiera que nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo de Dios ayudándonos, dándonos la fuerza, dándonos la sabiduría que necesitamos para poder seguir hacia adelante. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Jesús se fue y nos dijo que no nos dejaría solo, sino que enviaría al Espíritu Santo de Dios para que nos ayudara. Hasta aquí mi respuesta. Amém. Glória a Deus. Quiero. Bendito seja o Senhor. A leitura do terceiro dia, Wilda, por favor. Amén. Entonces ahora vamos a leer Juan, el versículo 14, el capítulo 14, versículo 17. Nos dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén, amén. Yo pienso que esa palabra fue muy clara y yo lo que escribí aquí para añadir o mi reflexión en el día 3, Él nos santificó en la verdad, porque su palabra es verdad y por la verdad somos libres. El mundo, como sabemos, no conoce la verdad. Hay muchos que no conocen la verdad, que es Jesús. Eso quiere decir que si creemos en la verdad, creemos en Jesús, Él nos regala, nos da el Espíritu Santo, Él nos guía a través de Él y es como una llave para entrar en el reino. Esa es mi reflexión. Y también cómo puedo ponerlo en práctica. Puse aquí: vivir esa verdad todos los días para no ser un esclavo del mundo. Vivir en la mentira es ser un esclavo, es como vivir en una mentira tras mentira tras mentira, que uno puede caer tan profundo
que uno se vuelve esclavo. Entonces la única verdad, el único que nos pueda librar de eso, el único que nos puede guiar todos los días es Jesús y el Espíritu Santo, que pienso que es algo muy importante en una vida cristiana, ya que Él nos libra, como dijeron los hermanos, de todo mal, porque Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través del sentir, y hasta algunas veces, bueno, puedo decir como una voz, ¿no? Esa es mi reflexión y no sé si, bueno, si está bien así. Bendiciones. Usted me corrige, Mara. Ah, tá perfeito, tá lindo. Glória a Deus, é isso mesmo. Diego? Amén, amén. Entonces, para mí, en este tercer día, ¿cuál è il messaggio Dio che ha per me? Lo spirito della verità non si vede ma si conosce, ma soltanto a chi lo vuole conoscere e si riconosce perché abita in noi. Io sono figlio di Dio, posso riconoscerlo perché so chi è mio padre. Come posso metterlo in pratica? Amare il Padre mio, come posso amarlo? Con tutto il mio cuore, con tutto il mio corpo, con tutta la mia anima e con tutto il mio spirito. Tu, Cristo, vivi in me. Oggi fai ciò che vuoi in me perché il tuo spirito vive in me. La verità di appartenenza che vive in me, la forza, la gioia, l'amore, la sicurezza, tutto quello che tu hai pagato per noi. Oggi sono qui per ricevere che sono il figlio di Dio e questa è la mia dimora, la mia chiave di entrata per il regno. Tu non sei mai andato via, tu vivi e oggi vivi più che mai in me, Cristo Gesù. Grazie, grazie, grazie Cristo, grazie, ti amo perché il tuo Spirito Santo, grazie Padre. Commenti e domande, meraviglioso versetto, l'appartenenza è questo, che possiamo riconoscere che lo Spirito di verità abita in noi. Sappiamo dove stiamo dimorando, non siamo orfani perché Cristo non ci ha abbandonato, ma Lui vive in noi. Dobbiamo aprire il nostro cuore. Amen. Amém. Que Deus avive essas verdades poderosas em nossos corações. Glória a Deus. Vamos então para o quarto dia? Amén. Tenemos la palabra en Juan 16, versículo del 8 al 11, y nos dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amém. Então, nós vamos ter a participação da Nina e da Hilária. Bendiciones, bendiciones, que Dios los bendiga, hermanos, todos. Aquí yo he escrito cuál es el mensaje de Dios para mí, que es el derramamiento pentecostal del Espíritu Santo, que ocurría solo después que Cristo se fuera. Ese derramamiento, el día de Pentecostés, introdujo plenamente la época del Espíritu. Después de la llegada del Espíritu Santo, sus obras principales con relación al Evangelio es la de convencer del error. El vocablo traducido, convencer de su error, que en griego significa descubrir, refutar y persuadir la obra del Espíritu de convencer de error, y tiene tres aspectos. Primero, en cuanto al pecado, el Espíritu Santo pondrá al descubierto la culpa y la incredulidad para despertar la conciencia del individuo respecto al pecado y la necesidad del perdón. Convencer del pecado también pone en claro el terrible resultado que sufrirá el culpable si persiste en su error. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? El Espíritu Santo
toma lo que es de Cristo y se lo revela al creyente, tomando la presencia del amor, del perdón, de redención, santificación, el poder de dones espirituales, la sanidad y todo lo que es suyo, mediante la revelación de fe con Cristo. Comentario. Jesucristo vuelve para revelar su amor, gracia y comunión. Pensando, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes, a fin de hacer lo que es necesario para Dios, acercándonos más a Él en fe, amor, obediencia y en comunión con el Padre. Amén. Bendiciones. Glória a Deus. Amém, amada. Glória a Deus. Hilária, agora você, querida. Amén. Para mí, el mensaje, Jesús nos habla de la obra del Espíritu Santo, que convencerá al mundo de tres cosas profundas: pecado, de justicia y de juicio. Convención de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a ver nuestra falla, nos guía hacia el arrepentimiento, nos muestra la importancia de creer que Jesús como el Salvador, que sin Él seguimos en pecado. Nos muestra que si no estamos en el camino de Cristo, estamos en pecado. No nos arrepentimos porque el pecado sigue con nosotros, pero cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, Él nos perdona y nos guía en el camino que debemos caminar. Y ¿cómo ponerlo en práctica? Reconociendo y arrepintiéndome del pecado, permitiendo que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y entendiendo que hay cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar, que van cambiadas. Y ¿sí? Este mensaje del Espíritu Santo nos ayuda a crecer en nuestra fe, convencerá de la verdad y nos fortalecerá siempre para vivir una vida en honor a Dios, reconociendo que Dios es nuestro Padre, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él no nos deja solo y que debemos creer en el Espíritu Santo, seguir la voz del Espíritu Santo, porque si no seguimos la voz del Espíritu Santo, entonces no estamos nada si queremos seguir el camino de Cristo Jesús. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças. Vamos então para o quinto dia, a leitura, Wilda, e é você e a irmã Rosa novamente. Amén. Gálatas 5, versículo 22 al 25. Nos dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y entonces yo escribí en el mensaje de Dios para mí que el Espíritu Santo de Dios nos enseñará a dar los frutos que tenemos que dar como hijo de Dios, y que lo podía poner en práctica tomando la decisión de siempre llevar los frutos del Espíritu y así edificar y mostrar el amor de Cristo a los demás. Amén. Amém. Glória a Deus. Irmã Rosa. El día 5, Gálatas, el mensaje de Dios, Gálatas nos dice que el Espíritu Santo nos hace pacientes, nos hace amables, nos hace tratar bien a los demás, nos hace tener confianza en Dios, ser humildes,
saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, dice. Pablo nos dice en la carta de Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, alegría, es paz, paciencia, benignidad, bondad, es fe, es mansedumbre y es templanza. El Espíritu produce aquellas cosas que están opuestas a lo que produce las carnes. La evidencia de su presencia en nuestra vida, en la vida de creyente, es donde el Espíritu de Dios se le da libertad a obrar. Y es algo que se evidencia en el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Tengo que andar en el Espíritu conforme a los parámetros de la guía de la ley, de los mandamientos de Dios. No creer lo que yo creo, que mis deseos, mis sentimientos, y no vivir la naturaleza pecaminosa. Obedecer, cumplir la bendita palabra de Dios, su santa ley, que contrarias a nuestra naturaleza pecaminosa, ahora somos libres, hermano, para orar por Él, por la ley del Espíritu que se nos ha dado. La fe cristiana no se trata de manifestaciones, de ligándose de la palabra de Dios. No podemos estar en ese quietismo, que el Espíritu Santo haga todos en nosotros y nosotros nada, no. Tenemos que someternos, comprometernos a la guía del Espíritu Santo por sus palabras, ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. El Espíritu Santo antes venía sobre las personas, pero ahora, hermano, está dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. Comentarios y preguntas. Tenemos que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de las carnes. No nos podemos dejar llevar de las emociones o impulsos que se le atribuyen al Espíritu Santo. Tenemos que vivir esa vida en amor, que es la evidencia de haber recibido el Espíritu. La división, el legalismo, libertad, como vivir como bestias que se devoran, eso es lo contrario, dice Pablo. Pablo dijo que ya son libres de la ley para que vivan de acuerdo a lo que se le ha enseñado. Andar es una nación continua y regular, es un imperativo, su mandato divino. La libertad no es transgredir la ley. Capacitación, para que se nos trate de una capacitación que brotan de las personas capacitados para obedecer la ley de sus proyectos, obedecer la ley moral de Dios, vivir nuestras vidas a la luz de los mandamientos. Amén. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus por cada de vocês que Gloria a Dios responderam. por cada uno de ustedes que han respondido. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Eu espero que cada esteja memorizando a palavra de Deus, o texto. Yo espero que cada uno de ustedes estén memorizando el texto de la palabra de Dios. Esta semana é Romanos 8:14. Y esta semana lo encontramos en Romanos 8:14. Pode ler, Wilda, por favor? Está Sí. aí na tela. Lo tengo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Fácil, fácil, não? Muito Muy, fácil. muy fácil. E preciosa verdade desta palavra. Y una preciosa verdad es esta palabra. Aquilo que define, que nos caracteriza como filhos de Deus. Aquello que nos define y nos caracteriza como hijos de Dios. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluia. Aleluyas. Glória a Deus. Deus é bom. Gloria a Dios. Dios es bueno. Então vamos passar para a lição nesse momento. Entonces, en ese momento vamos a estar pasando a la lección. O Espírito Santo é Deus.
El Espíritu Santo es Dios. Aleluia. Então, Aleluya. nós precisamos entender esta verdade poderosa da palavra de Deus. Entonces nosotros necesitamos entender esta palabra, esta verdad poderosa de la palabra de Dios. Nós vimos na lição Nosotros hemos visto en la lección que o Espírito Santo não é apenas a manifestação que el Espíritu Santo no es apenas la manifestación de força, poder, fogo, água, de fuerza, poder, agua, fogo, água, né? fuego, agua, ¿no? Ele tem as suas maneiras de se manifestar. Él tiene sus formas de manifestarse. E nós oramos isso, o fogo do Espírito Santo venha sobre nós. Y nosotros oramos eso, el fuego del Espíritu Santo venga sobre nosotros, Na força do Espírito Santo. en la Aleluia. fuerza del Espíritu Santo, aleluyas. Mas ele não é somente isso, ele é uma pessoa. Pero Él no es solamente eso, Él es una persona, É uma das pessoas da Trindade, do Deus triuno. Él es una de las personas de la Trinidad, del Dios Trino, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Então, a verdade da palavra memorizada hoje Entonces, la verdad de la palabra memorizada hoy é que aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. es que aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo E que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito y que el Espíritu de Dios testifica con el Espíritu nuestro que somos filhos de Deus. que somos hijos de Dios. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele sente, ele fala. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, Él siente, Él habla, Ele ouve, ele ama, ele consola, Él escucha, Él ama, Él consuela, ele se entristece, ele é sensível. Él se entristece, Él es sensible, Ele toma decisões, ele toca o nosso ser, Él toma decisiones, Él toca nuestro ser, ele transforma as nossas vidas, ele cura a nossa alma, Él cura nuestra alma, Él transforma nuestras vidas, ele nos renova, nos fortalece, nos encoraja. Él nos renueva, nos fortalece y nos da coraje. Ele é Deus. Él es Dios. E esse Deus vive em mim, vive em você. Y ese Dios vive en mí y vive en ti. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. La palabra nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nos unimos a Ele, nos tornamos com Ele um só Espírito. Nos unimos a Él y nosotros nos tornamos un solo espíritu. A unção do Espírito Santo de Deus inunde a tua vida neste momento. Que la unción del Espíritu Santo de Dios inunde su vida en este momento. Tu avive o teu desejo, a tua sede de buscar a presença dEle. Que avive tu deseo de buscar la presencia de Él. Amém? Amén. Porque Ele é Deus. Porque Él es Dios. Declare isso, Ele é Deus. Declare eso. Él es Dios. Aleluia, Ele é Deus. Aleluya. Él es Dios. Ele é Senhor. Él es el Señor. Ele é o nosso amigo, Él es nuestro amigo, nosso consolador. nuestro consolador. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Él es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Você tem Ele dentro de você, o Deus que sabe todas as coisas. Y tú tienes a Él dentro de ti, el Dios que sabe todas las cosas, Que conhece todas as coisas. que conoce todas las cosas, Está com você em todos os momentos e em todo lugar. que está con usted en todo momento y en todo lugar, Que pode todas as coisas. y que puede todas las cosas. Ele é santo e te santifica e me santifica. Él es santo, te santifica y me santifica. E como Deus Todo-Poderoso, Ele é nosso auxiliador, Ele é nosso ajudador. Y como Dios Todopoderoso, Él es nuestro auxiliador, nuestro ayudador. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. A palavra de Deus diz em Isaías La palabra de Dios nos dice en Isaías que o Espírito de Deus de sabedoria, de conselho, de fortaleza, que el Espíritu
de Dios, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor repousa sobre nós. de conocimiento, del temor del Señor, reposa sobre nosotros. Que Ele nos fez, o Espírito de Deus nos fez. Y que Él nos hizo, el Espíritu de Dios nos hizo. E o sopro do Todo-Poderoso nos dá vida. Y el soplo del Todopoderoso nos da vida. Lá em Jó 33:4. Allá nos dice en Juan 33:4. Então, esta lição ela é muito preciosa. Entonces, esta es una preciosa lección. E a minha oração é que nesta semana você fosse avivado, despertado a uma intimidade maior com o Espírito Santo. Y mi oración en esta semana es que usted sea avivado, despertado a una intimidad, a una relación mayor con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ele está comigo, Ele está com você. Él está conmigo y Él está con usted. Como Ele esteve com Jesus quando esteve aqui na terra. De la misma forma que Él estuvo con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesus veio a ser gerado pelo poder do Espírito Santo. Jesús vino y fue gerado, no encuentro la palabra en español, creado por el poder del Espíritu Santo. Né? E o Espírito de Deus capacitou, habilitou Jesus. Y el Espíritu Santo de Dios capacitó y habilitó a Jesús a cumprir o propósito de Deus na terra. A que cumpliese el propósito de Dios en la tierra. E Ele está aqui nesta lição hoje, dizendo para você que Ele te capacita. Y Él está aquí diciéndonos a través de esta lección que Él nos capacita. Ele vive em você. Que Él vive en nosotros. Ele é o poder e a presença e o auxílio que você precisa. Que Él es el poder, la presencia y el auxilio que usted necesita. Ele quer te encher com a presença dele. Y Él quiere llenarte con su presencia. Assim como foi com Jesus. Así como fue con Jesús. Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar, Ele quer dirigir a sua vida. Él quiere guiarte, quiere direccionarte, Él quiere dirigir su vida. Para que você realize as coisas para o Pai no poder e na força dele. Para que usted pueda realizar las cosas del Padre en el poder y en la fuerza de Él. Esse é o desejo do Espírito Santo. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Produzir em nós o seu fruto. Producir en nosotros sus frutos. O amor, a alegria, a paz. El amor, la alegría, la paz. A longanimidade, a benignidade. La longanimidad, la benignidad. A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. La bondad, la mansedumbre y el dominio propio. Você tem esse versículo memorizado? ¿Usted ha memorizado este versículo? Eu te encorajo a memorizar. Yo te encorajo para que lo memorices. Eu peguei algumas outras traduções que fala. Y yo he tomado algunas otras traducciones y ella me dice. O fruto do Espírito é ternura, delicadeza. El fruto del Espíritu es ternura, es delicadeza. Humildade, paciência. Humildad, paciencia. Fé, bondade. Fe, bondad. Ser amável. Ser amable. É lindo, não é? Es lindo, ¿acaso no es? O Espírito Santo é maravilhoso. El Espíritu Santo es maravilloso. Como falar do Espírito Santo e não se emocionar? ¿Cómo podemos hablar del Espíritu Santo y sin dejar de emocionarnos? Eu tenho certeza que, como eu, você também viveu muitos momentos. Yo tengo certeza, tengo seguridad que como yo, usted también ha vivido momentos. E você pode ter se sentido muito sozinho. Y usted se puede haber sentido muy solo. Triste, decepcionado, cansado. Triste, decepcionado, cansado. Mas quando você se voltou para Ele, pero cuando usted se tornó a Él, o milagre aconteceu. El milagro aconteció. A situação não mudou. La situación no cambió. Mas o que mudou? Pero ¿qué fue lo que cambió? O consolo. El consuelo. A força. La fuerza. A paz. La paz.
o acolhimento, o abraço, o carinho do Espírito Santo. el acogimiento, el abrazo, el cariño del Espíritu Santo. Você ouvir a voz dele, está tudo bem, filho, está tudo bem, filha. Usted escuchó la voz de él decir, está todo bien, hijo, está todo bien, hija. E uma dor tão grande dentro de nós, e ele diz, vai ficar tudo bem. Porque Y un eu dolor estou tan grande dentro de nosotros y él nos dice, va a estar todo bien. E quantas vezes nós vimos milagres, ¿Y cuántas veces nosotros vimos milagros? situações que pareciam não ter solução e a solução chegou. Situaciones que parecían no tener solución, pero la solución llegó. Esse é o nosso amado Espírito Santo. Ese es nuestro amado Espíritu Santo, O poder que ressuscitou a Jesus. el poder que resucitó a Jesús. A palavra diz que esse poder vivificará o nosso corpo mortal. Y la palabra de Dios nos dice que ese poder vivificará nuestro cuerpo mortal. Então você precisa declarar isso na sua vida. Entonces usted necesita declarar eso en su vida, Que o Espírito Santo tem poder que el Espíritu Santo tiene poder para te capacitar, para te para levar a vencer capacitarte y para llevarte a vencer qualquer situação que seja contrária na sua vida. cualquier situación que pueda ser contraria en su vida. Aleluia! Aleluyas. Ele é maravilhoso. Él es maravilloso. Glória a Deus. Gloria a Dios. Nós vimos aí alguns exemplos do Espírito Santo na vida de Jesus. Nosotros estuvimos viendo ahí algunos ejemplos del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Agora vamos ver o Espírito Santo e os filhos de Deus. Ahora nosotros vamos a ver el Espíritu Santo en los hijos de Dios. Então nós vimos com o que os irmãos compartilharam, Entonces nosotros vimos lo que los hermanos compartieron, que para se tornar filho de Deus é preciso nascer da água e do Espírito. que para poder ser hijo de Dios tenemos que nacer en el agua y en el Espíritu, Ser gerado pelo Espírito Santo. ser creado por el Espíritu Santo. Na lição, se você leu o texto bíblico, La lección, si usted leyó el texto bíblico, você viu que na conversa de Jesus com Nicodemos, usted vio que la conversación de Jesús con Nicodemos, em João 3, en Juan 3:10, no capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos en el capítulo 3, Jesús habla a Nicodemo que é necessário nascer da água e do Espírito, que es necesario nacer del agua y del Espíritu para que possa então fazer parte do reino de Deus. para que yo pueda entonces ser parte del reino de Dios. Então, em Romanos 10, capítulo 9 e 10, Entonces en Romano capítulo 9:10 diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor dice que si tú confesares con tu boca a Jesús como Señor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, y creyese en tu corazón que Jesús le ha resucitado de los muertos, você será salvo. usted será salvo. Então, o princípio da palavra de Deus, Entonces el principio de la palabra de Dios, o princípio para o novo nascimento e ter a vida no Espírito, el principio para el nuevo nacimiento y que podamos tener vida en el Espíritu, para aqueles que já ganharam almas para Jesus, para aquellos que ya han ganado alma para Jesús. é maravilhoso quando você conduz alguém na oração de entrega de vida a Jesus. Es maravilloso cuando usted puede conducir a alguien en la oración de entrega para la vida, para Jesús. Quando a pessoa declara que crê com o coração e confessa com a boca, Cuando la persona declara que cree con el corazón y confiesa con su boca, o milagre acontece, o milagre do novo nascimento. el milagro acontece, el milagro del nuevo nacimiento, Aquela pessoa nasce no Espírito. que la persona nace del Espíritu. O Espírito que estava morto agora passa a ter vida. El espíritu que estaba muerto ahora pasa a tener vida É vivificado pelo poder do Espírito Santo. y es vivificado por el poder del Espíritu Santo.
Porque uma lei espiritual foi porque es una ley, porque una ley espiritual fue obedecida. confessar com a boca e crer com o coração que Jesus é o Confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluia. Aleluyas. Então nós que já passamos por essa experiência, Entonces, si nosotros que ya hemos pasado por esa experiencia, podemos contemplar na vida daquele que entrega-se a Jesus, podemos contemplar en la vida de aquel que se entrega a Jesús, depois da oração, seu rosto muda. que después de la oración su rostro cambia. E se você pergunta o que a pessoa sente, ela diz: eu sinto paz. Y si usted le pregunta a la persona qué siente, ella le dirá que siente paz. Aleluia, isso é maravilhoso. Y eso es maravilloso. Quem concorda comigo? Manda um coraçãozinho aí. Quien concuerde conmigo, que envíe un corazoncito. Oh, glória a Deus, a Wilda Diego, glória a Deus, Roseta. Oh, maravilha, Hilária, bênção demais, amados. Karina, glória a Deus. Então, amados, Deus Entonces, derramou amado, espíritos Dios derramó de su espíritu sobre os seus filhos. sobre sus hijos. Nós recebemos o derramar do amor de Deus em nossos corações, Y nosotros hemos recibido el derramar del amor de Dios en nuestros corazones, pelo Espírito Santo que nos foi dado. por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. E nós passamos a ser habitação do Espírito Santo. Y nosotros pasamos a ser habitación del Espíritu Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Y como hijo de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Tem um versículo da lição que fala muito ao meu coração. Hay un versículo de la lección que habla mucho a mi corazón. Quando Jesus diz, né? Cuando que Jesús dice, quando o Espírito da verdade, quando ele viesse, né? O Espírito da verdade, ele guiaria os seus discípulos em toda a verdade. Ele guiaria os discípulos em toda a verdade. que cuando su Espíritu viniese, el Espíritu de la verdad, Él estará guiando a sus discípulos a toda verdad. Porque ele diria o que ele ouviu, né, do próprio Jesus para anunciar as coisas que hão de vir. Porque Él estaría diciendo, porque Él anunciaría de la boca del propio Jesús las cosas que han de venir. Então, essa semana eu orei, Espírito Santo, Entonces, esa semana yo oré al Espíritu Santo. me faça conhecido aí o que o Pai, o Filho, né, tem para a minha vida aqui na Terra. Hazme conocer lo que el Padre y el Hijo tienen para mí aquí en esta tierra. E você precisa orar isso. Y usted necesita orar de esa forma E ansiar para que o Espírito de Deus te conduza. y ansiarlo para que sea el Espíritu de Dios que le conduzca. Porque no outro texto, Jesus diz Porque en otro texto Jesús dice que o Espírito Santo vai anunciar o que ouviu dele, o que que el é dele, Espíritu Santo anunciará lo que escuchó de él, lo que es de él, de Jesus, de Jesús, porque Jesus recebe do Pai. porque Jesús recibe del Padre. Então ele diz: eu estou dizendo que é meu porque eu recebo do Pai, o que é do Pai é meu. Entonces él dice, yo estoy diciendo que es mío porque yo recibo y lo que es del Padre es mío. Então nós podemos nos apropriar desta verdade espiritual Entonces nosotros podemos apropiarnos de esta verdad espiritual e no momento de incertezas na nossa vida com Deus, en el momento de incerteza con nuestra vida con Dios. nós podemos recorrer ao Espírito Santo, invocar Nosotros podemos recorrer e invocar al Espíritu Santo e clamar a Ele: Espírito Santo, me ensina, eu preciso da sua ajuda. y clamar a él, Espíritu Santo, enséñame, yo necesito de tu ayuda. Por quê? Porque eu preciso ser guiada por Ele. ¿Por qué? Porque yo necesito ser guiado por él. E eu preciso crer nesta verdade, que Ele me ensina. Y yo necesito creer en esa verdad que él me enseña. O fruto do Espírito é ser humilde. El fruto del Espíritu es ser humilde.
Então eu preciso reconhecer que eu preciso dele, que ele me ensine a fazer a obra de Deus e a cumprir a vontade de Deus. Entonces yo necesito reconocer que Él me enseñe a hacer la obra y a hacer la voluntad de Dios. Uma das coisas que tem enfraquecido a liberação do poder do Espírito através da igreja Una de las cosas que tiene debilitado el o fluir do poder de Deus fluir del poder del Espíritu a través de la iglesia é o orgulho. es el orgullo. Onde habita o orgulho, o fruto do Espírito não se manifesta. Donde habita el orgullo, el Espíritu de Dios no se manifiesta. É a autossuficiência, eu posso. Es la autosuficiencia, yo puedo. Então, muitas vezes, o Filho de Deus não vai dizer, eu sei como fazer. Entonces muchas veces el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios no dirá, ay, yo sé cómo hacer. Ele simplesmente vai fazendo sem perguntar para o Espírito Santo. Él simplemente va haciendo y no le pregunta al Espíritu Santo. E nesta geração, a coisa se complicou. Y en esta generación las cosas se complicaron. Há muitas informações através da tecnologia. Hay muchas informaciones a través de la tecnología Eu louvo a Deus pela tecnologia. y yo glorifico a Dios por la tecnología. Ela nos permite estarmos juntos em países diferentes, Ella nos permite estar juntos en países diferentes, recebendo do Espírito Santo. recibiendo del Espíritu Santo. Nós devemos usá-la com sabedoria. Y nosotros debemos de usarla con sabiduría. Mas muitas coisas têm acontecido. Pero hay muchas cosas que han acontecido. O povo de Deus tem recorrido a técnicas, a métodos, El pueblo de Dios tiene recogido a métodos, a técnicas, sem a direção do Espírito de Deus. sin la dirección del Espíritu de Dios. Ou muitas vezes o Filho de Deus acha que sabe e está tudo bem. O muchas veces el Hijo de Dios piensa que sabe y que está todo bien. Então nós precisamos ser humildes e clamar ao Espírito Santo. Entonces nosotros necesitamos ser humildes y clamar al Espíritu Santo. Que nos guie, que nos direcione, que nos ensine. Que nos guíe, que nos direccione, que nos enseñe. Porque Ele é a nossa força. Porque Él es nuestra fuerza. E eu coloquei uma pergunta aqui. Y yo coloqué una pregunta aquí. Estou sendo guiado pelo Espírito Santo? ¿Estoy siendo guiada por el Espíritu Santo? O que tem me guiado? Ou quem tem me guiado? ¿Qué cosa me tiene guiado o quién me tiene guiado? Isso é sério, irmãos? Eso es muy serio, hermana. Será que são meus desejos, minhas vontades que têm me guiado? ¿Será que lo que me tiene guiado han sido mis deseos, mi voluntad, O que outras pessoas têm dito a meu respeito? lo que otra persona ha dicho respecto de mí? Ou eu tenho buscado ouvir a voz do que o mundo está dizendo, que o que tem valor, que realmente é bom? ¿O yo tengo buscado escuchar la voz de lo que el mundo dice, que quién realmente es bueno, quién tiene valor? O quanto temos sido guiados pelo Espírito de Deus? ¿Cuánto realmente hemos sido guiados por el Espíritu Santo de Dios? A voz dele é suave, La voz de Él es una voz suave. ele é sensível. Él es sensible. E nós precisamos reconhecer quando ele está falando. Y nosotros necesitamos aprender a reconocer cuando es Él que nos habla. E deixar todo achismo, Y dejar de encontrarnos. eu penso isso, eu acho Achismo aquilo. es como lo que nosotros pensamos que es. Yo hallo eso, yo hallo que es esto, yo hallo que lo otro. Mas o que Achismo. diz o Espírito Santo? O que quer o Espírito Santo? Pero ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo? E muitas vezes ele fala através de pessoas simples. Y muchas veces Él nos está hablando a través de personas simples. Ele usa formas que a gente nem espera para falar conosco. O a veces Él usa formas que nosotros ni esperamos que de esa forma Él hable con nosotros. Nós precisamos ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito de Deus. Nosotros necesitamos ser sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. E muito mais que isso, eu preciso desejar, eu preciso ansiar.
Y mucho más que eso, yo necesito desear, yo necesito ansiar escuchar. Eu preciso entregar tudo que eu sei, o que eu acho, o que eu penso, Yo necesito entregar todo lo que yo hallo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo sé, para deixar que ele assuma o controle, que ele domine, que ele diga como tem que ser. para dejar que Él sea quien domine, que Él diga cómo es que tiene que ser, Assuma o controle. que asuma Él el control. Aleluia. Aleluyas. Então, muitas vezes nós recebemos algo do Espírito de Deus Entonces muchas veces nosotros recibimos algo del Espíritu de Dios e precisamos saber y necesitamos saber que se o Espírito Santo está controlando e dominando, que si el Espíritu Santo está controlando y dominando, é no tempo dele e na hora dele. es en el tiempo de Él y es en la hora de Él. E nós temos que nos render Y no, y nosotros solamente tenemos que rendirnos e confiar nele. y confiar en Él. Aleluia. Aleluya. Eu abençoo a sua vida e a minha também. Yo bendigo su vida y bendigo la mía también. Que sejamos despertados, avivados para uma busca maior do Espírito Santo. Que seamos despertados y avivados para una mayor búsqueda del Espíritu Santo. Nós que somos pastores e ministros de Deus, Nosotros que somos pastores y ministros de Dios, e eu sei que a apóstola Ana Maria vai concordar comigo. y yo sé que la apóstola Ana María concordará conmigo, Se não concordar, pode falar. y si no concuerda, pues puede decirlo. Amén, amén, É amén. pelo poder do Espírito de Deus. Es por el poder del Espíritu de Dios. Amém? Amén. Não é, Amén. a palavra diz, não é por Amém. força, nem por violência, La palabra nos dice que no es por fuerza ni por violencia, mas é pelo Espírito de Deus. sino por el Espíritu de Dios. Então, muitas vezes, nós como líderes, a gente sofre, Entonces, muchísimas veces nosotros como líderes, la gente sabe, porque nós queremos a mudança das pessoas, a transformação das pessoas. porque nosotros queremos el cambio y la transformación de las personas. E sabemos, né? Recebemos de Deus ali a ferramenta e entregamos do Senhor para aquela pessoa. Y sabemos y recibimos de Dios las herramientas y entregamos para esa persona, E muitas vezes nós temos que esperar aquela pessoa dar liberdade para o Espírito de Deus fazer a obra na vida dela. pero nosotros en ocasiones tenemos que esperar que esa persona se abra y le dé la libertad al Espíritu Santo de Dios de hacer la obra en ella. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que abençoar e amar os nossos pastores. Por eso que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que bendecir y amar a nuestros pastores. Está lá em Hebreus, Está ahí en Hebreos, porque sofre pelas nossas almas. porque los pastores sufren por nuestras almas, Porque esse é o coração de pastor, o verdadeiro pastor. porque el corazón del verdadero pastor es ese, que sufre. Por isso que eu falei que a apóstola ia concordar comigo. Y es por eso que yo hablé que el apóstol concordaría conmigo. Aleluia! Aleluyas. O Espírito de Deus intercede por você e por mim. El Espíritu de Dios intercede por usted, intercede por mí. Intercede pelo pastor, intercede pelo líder, intercede pelo Filho de Deus, o discípulo. Intercede por el pastor, por el líder y por el discípulo de Dios. Intercede por nós quando nós não conseguimos enxergar algumas coisas e não percebemos algumas coisas. Intercede por nosotros cuando nosotros no conseguimos ver ni percibir algunas cosas. Aleluia! Ele é Aleluya. maravilhoso. Él es maravilloso. E a Bíblia diz que ele intercede não é de qualquer maneira, não. Y la Biblia nos dice que Él no intercede de cualquier manera. É com gemidos inexprimíveis, Es con gemidos indecibles. porque ele sabe da nossa fragilidade, Porque Él conoce, Él sabe de nuestras fragilidades, as nossas fraquezas. de nuestras flaquezas. E que às vezes a gente ora coisa que não tem nada a ver. Y que en muchas ocasiones nosotros oramos cosas que no tienen nada que ver. Então ele vai interceder por nós. Y entonces Él va e intercede por nosotros. E aquilo que a gente não está conseguindo expressar com palavras, Y aquello que las personas no
consigue explicar a través de las palabras, ele leva diante do Pai em gemidos. Él lo lleva delante del Padre con gemidos. Isso é lindo, não? Y eso es lindo, ¿no? Maravilhoso. Maravilloso. Eu quero dizer para você Yo quiero decirles que o Espírito Santo intercede por você. que el Espíritu Santo intercede por usted. E se você está vivendo alguma situação Y si usted está viviendo alguna situación na sua família, no seu trabalho, en su familia, en su trabajo, nesse país onde você está, en ese país donde usted se encuentra, e pode estar se sentindo fragilizado e quase sem força, y puede estarse sintiendo fragilizado o muchas veces sin fuerzas, o Espírito Santo está intercedendo por você. el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por usted. Ele está me dizendo isso agora, que tem pessoas nessa live que estão assim, e ele está dizendo, eu estou intercedendo por você. Há uma presença muito grande de Deus. Ele está intercedendo pelo seu filho, pela sua filha, por, Él está tua, intercediendo por su hijo y por su hija, por sua vida. Ele é sensível. por su vida. Aleluia, obrigada, Espírito Santo. Aleluya, gracias Espíritu Santo. É Ele que nos convence do erro, das Es Él nossas que nos falhas. convence de los errores, de nuestras fallas, É Ele que informa a identidade de Jesus em nós. y es el que forma la identidad de Jesús en nosotros. O Espírito Santo anseia e deseja para produzir em nossas vidas El Espíritu Santo ansía y desea producir en nuestras vidas o fruto dele. su fruto. Então, muitas vezes a gente vai Perdão. se sentir humilhado. Entonces muchas veces las personas se sienten Vão se sentir humilhados, humilladas, sem forças. sin fuerzas, Porque o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. y su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades, Porque ele está nos ensinando a amar, a perdoar, porque Él nos está enseñando a amar, a perdonar, a ser paciente, a ser pacientes, a ter misericórdia, a tener misericordia, a liberar da bondade de Deus através da nossa vida. a liberar de la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Aleluia, ele é maravilhoso. Aleluyas, Él es maravilloso. É ele que nos capacita, nos Y es encoraja Él que nos capacita, que nos da coraje para cumprir a vontade de Deus. para que podamos cumplir la voluntad de Dios. E mais uma vez eu quero perguntar: Y una vez más, yo les quiero preguntar, o quanto do fruto do Espírito ¿cuánto del fruto del Espíritu pode ser encontrado na nossa vida? puede encontrarse en nuestras vidas? Quando você olha para a sua vida, o que você vê do fruto do Espírito? Cuando usted mira a su propia vida, ¿qué usted está viendo de los frutos del Espíritu de Dios? Amor, Amor, alegria, alegría, paz, paz, uma paciência longânima, una paciencia longánima, uma bondade que se expressa em una ações, bondad que se expresa en acciones, ternura, ternura, amabilidade, amabilidad, humildad. o que pode ser visto, ¿Qué puede ser visto? o que pode ser encontrado. ¿Qué puede ser encontrado? Aleluia! Aleluyas. Então, o Espírito Santo, numa vida de oração, Entonces el Espíritu Santo en una vida de oración, ele intercede por aquele que ora, Él intercede por aquel que ora, ele direciona e conduz a oração, Él direcciona y Él conduce la oración, e também ele age por meio da oração. y también Él acciona por medio de la oración. Aleluia! Aleluyas. A oração é o La elo oración es el hilo que nos liga ao Senhor, que nos liga al Señor e fortalece a nossa unidade, a nossa comunhão com Deus.
y fortalece nuestra unidad, nuestra intimidad con Dios, E para isso unidad con Dios. eu preciso valorizar o Y para Espírito. eso yo necesito valorizar el Espíritu. Então, qual é o valor do Espírito Santo para a minha vida? Você deve se... Entonces, ¿cuál es el valor del Espíritu Santo para mi vida? Usted se lo debe preguntar. O quanto eu tenho valorizado a sua presença? ¿Cuánto yo he dado valor a su presencia? Então, se nós não temos consciência Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de quem é o Espírito Santo, de quién es el Espíritu Santo, o que o Espírito de Deus realiza, lo que el Espíritu de Dios realiza, o que no momento que eu estou orando ali, quando eu estou falando com Deus, porque en el momento que yo estoy orando allí, en el momento que yo estoy hablando con Dios, Ele está ali presente. Él está allí presente. Então, se eu não tenho consciência de que o Espírito de Deus está presente no momento que eu estou orando, Entonces yo no tengo conciencia de que el Espíritu Santo de Dios está presente en el momento que me encuentro orando, isso pode levar a vida do Filho de Deus y eso puede llevar la vida del Hijo de Dios a ter bloqueios nas suas experiências com o Senhor. a que tenga bloqueos en sus experiencias con el Señor, Ou estagnar, parar. o detenerse, pararse. Então, é preciso dar valor à presença do Espírito Santo. Entonces yo necesito dar valor a la presencia del Espíritu Santo, Porque quando eu não faço isso, porque cuando yo no hago esto, isso se torna um impedimento para que ele eso se puede tornar un impedimento para que Él possa ter liberdade de fluir na nossa vida para que eu faça a obra de Deus. pueda tener la libertad de influir en nuestras vidas para que yo pueda hacer la obra de Dios. Eu acredito que a maior parte dos filhos de Deus Y yo creo que la mayor parte de los hijos de Dios realmente deseja perceber, sentir a presença do Espírito Santo, realmente necesitan sea percibir la presencia del Espíritu Santo, mas não consegue, pero no consigue, porque a mente da pessoa, porque la mente de la persona, a atenção, os pensamentos dela la atención y sus pensamientos estão ligados e presos às circunstâncias, ao dia a dia. están ligados y presos a las circunstancias del día a día. E quando vai orar, Y cuando va a orar, a oração pode até ser longa, la oración puede hasta ser larga, mas não vai haver um fluir da vida do Espírito. pero no habrá un fluir de la vida del Espíritu. Então, muitas vezes a pessoa está orando, mas a mente dela está em outro lugar. Pero muchísimas veces las personas están orando, pero su mente está en otro lugar. Ou está orando porque outros estão ali ouvindo. O está orando porque otros les están escuchando. Ou está orando porque senão vai ficar com culpa de não ter orado. O está orando porque si no va a sentir culpa por no haber orado. Então, estas coisas impedem, entre outras, Entonces, estas cosas y otras pueden impedir que a pessoa experimente o fluir do Espírito Santo em que sua la vida. persona experimente el fluir del Espíritu Santo en su vida. E muitos filhos de Deus estão vivendo uma vida infeliz, Y muchos hijos de Dios están viviendo una vida infeliz, que Deus não tem para a vida deles, cosa que Dios no tiene para su vida, porque o Espírito de Deus não tem liberdade, não tem espaço na vida desse filho de Deus. porque el Espíritu Santo de Dios no tiene libertad y no tiene espacio en la vida de ese hijo. Então, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Entonces yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Eu preciso dar liberdade à ação do Espírito Santo na minha vida. Necesito dar la libertad al accionar del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Eu preciso me abrir para ser consolado por Ele. Y yo necesito abrirme para que Él me pueda consolar, Que Ele seja a minha força, a minha alegria, o meu renovo. que Él sea mi fuerza, mi alegría, mi renuevo. Em momentos de tristeza, em momentos de dificuldades, em momentos de alegria. En momentos de tristeza, dificultad, de alegría. E dar a Ele a liberdade de fazer o que Ele quiser em mim. Y darle a Él la libertad de que haga lo que Él quiera en mí.
e não colocar coisas acima dele na minha vida. y no colocar cosas por encima de Él en mi vida. Porque se eu não deixar que o Espírito de Deus flua na minha vida, Porque si yo no dejo que el Espíritu Santo fluya en mi vida, certamente eu posso estar correndo o risco ciertamente yo puedo estar corriendo riesgos de estar vivendo coisas que Deus não tem para mim. de vivir cosas que Dios no tiene para mí. Que o Senhor nos ajude Que el Señor nos ayude a ter a percepção clara a tener la percepción clara, da presença do Espírito Santo em nós la presencia del Espíritu Santo en nosotros e que nos ajude a sentir o Espírito Santo, y que nos ayude a sentir el Espíritu Santo, experimentar do Espírito Santo na nossa vida. experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas, el experimentar. Devemos perguntar a nós mesmos qual tem sido a motivação da minha oração. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuáles han sido la motivación de nuestras oraciones. Eu estou buscando a Deus, a minha oração é porque eu tenho desejo de ter mais intimidade com Deus? Mi oración es realmente porque yo tengo el deseo de tener intimidad con Dios, Mas ou é porque eu preciso que Deus resolva urgentemente um problema, uma necessidade que eu tenho? o si es porque yo necesito que urgentemente Dios resuelva una necesidad o un problema que yo tengo. É claro, amados, que você e eu temos total liberdade Es claro, hermanos, que usted y yo tenemos la total libertad de apresentar diante de Deus, como a palavra diz, de presentarnos delante de Dios, como la palabra nos dice, as nossas necessidades, as nossas aflições. presentar nuestras necesidades y nuestras aflicciones. E Deus quer ouvir, Deus quer responder. Y Dios Y a- quiere escuchar y Dios quiere respondernos, Mas a nossa motivação maior pero nuestra mayor motivación de buscar a presença de Deus de buscar su presencia deve ser de ter mais intimidade com Ele. debe de ser la de tener más intimidad con Él. Então, para sentir o Espírito Santo, Entonces, para poder sentir el Espíritu Santo desfrutar da sua presença, y disfrutar de su presencia, e mesmo que em algum momento você não sinta, y mismo que en algunos momentos usted no lo sienta, a sua fé será fortalecida su fe será fortalecida em saber que Ele está ali com você, en saber de que Él está ahí con usted, porque você está orando, porque quer mais dele na sua vida. porque usted está orando y porque usted quiere más de Él en su vida. E você está deixando tudo mais para priorizar a presença dele. Y usted está dejando todo lo demás para priorizar su presencia. Então, tome uma decisão hoje. Entonces, hoy decida, tome una decisión. Busque a presença do Espírito Santo. Busque la presencia del Espíritu Santo. Pela motivação que agrada ao coração de Deus. Esa es la motivación que agrada el corazón de Dios. Que você anseia por ouvir a voz dele, por ser guiado por ele. Que usted pueda ansiar ser guiado por Él. Porque a sua vida você anseia para que ela seja dirigida, controlada pelo Espírito. Porque usted ansea que su vida sea dirigida y controlada por el Espíritu. Então, quando você tiver aquele momento de oração com ele, Entonces, en el momento que usted tenga aquel momento de oración con Él, evite as distrações. evite las distracciones. Coloque o seu pensamento no Senhor, derrame o seu coração diante de Deus, desligue o celular. Desligue el celular, coloque sus pensamientos delante de Dios. Tenha um momento, ainda que pequeno que seja, mas entregue-se totalmente a Ele. Tenga un momento, por más pequeño que sea, entréguese totalmente a Él E evite a pressa. y evite la prisa. Exatamente. Você sabe que às vezes Exactamente. Usted sabe que a veces você em oração, ali na presença de Deus, usted en oración, ahí en la presencia de Dios, todos nós já fizemos isso.
Todos nosotros ya hemos hecho eso. A gente fala, 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 La gente habla, 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 e não para nem um minutinho só para ficar ali em silêncio. y no se detienen ni un minuto a quedarse en silencio. Então é o momento que você deve parar e dizer: fala, Espírito Santo. Entonces hay momentos que usted tiene que parar y decir, habla Espíritu Santo. E o mais importante é que mesmo você saindo dali Y lo más importante es que mismo usted saliendo de ahí e tenha que fazer qualquer outra coisa, y tenga que hacer cualquier otra cosa, o seu coração, a sua mente continue su ligada. corazón, su mente continúe conectado. Ele vai falar com você a caminho do bus, Él va a hablar con usted, perdón, camino del bus para alguns, né? Ou dentro do carro, ou na o dentro moto, del carro, ou de repente você fazendo compras. Ele o vai de falar. repente usted haciendo compra. Él va a hablar. Ou se não falar ali naquele momento mesmo. O si no, hablará en aquel mismo momento. Então o Espírito de Deus te chama para derramar o seu coração diante dele. Entonces el Espíritu de Dios te llama para que derrame su corazón delante de Él. E você não deve permitir que mágoas, ressentimentos, nada fique entre você e o Espírito Santo. Y usted no puede permitir que herida ni resentimiento, nada quede entre usted y el Espíritu Santo. Seus erros ou de outras pessoas para com você. Sus errores o lo de otra persona para con usted. Perdoe a si mesmo, perdoe as pessoas Perdónese a sí mismo y perdone a las personas e permita que o Espírito Santo encha seu coração de amor. y permita que el Espíritu Santo llene su corazón de amor. E se a sua alma está cansada e aflita, você diz para ela: aquietai-vos e sabei que Deus é Senhor da sua Y si vida. su alma está afligida o inquieta, diga para ella, aquíétate y sepa que el Señor es Dios. Evite fazer orações programadas, mecânicas, automáticas. Evite hacer oraciones programadas, mecánicas, automáticas. Derrame, seja espontâneo, derrame o seu coração diante de Deus. Derrame y sea espontáneo, derrame su corazón delante de Dios. Uma coisa que eu observo em vocês, Una cosa que yo puedo observar en ustedes da língua espanhola, de la lengua española, é que a oração de vocês toca muito o coração da gente, sabe? es que la oración de ustedes toca mucho el corazón de las personas. No grupo da Triunfo Day, quando o Diego ora, ou a Wilda, a En pastora el, Matilde, en el grupo del Triunfo Day, cuando Diego, Aguilda o la pastora Matilde ora, todo mundo já me mandaram mensagem: meu Deus, como eles oram lindo, como a gente sente a presença de Deus. todo el mundo ya me mandaron mensaje para decirme que cómo ellos oran muy lindo y que cómo pueden sentir la presencia de Dios. Algo especial, né? Algo especial. Hay algo especial, hay algo especial. Mas eu acredito que isso vai além da língua, além da cultura. Pero yo creo que eso va mucho más allá de la lengua o de la cultura. É exatamente essa liberdade que vocês dão para se derramar na presença de Deus. Eso para mí es exactamente la libertad que ustedes le dan para derramarse en esa presencia. Então, glória a Deus por isso. Amém? Entonces, gloria a Dios por eso, amén. Cresçam nisso, em nome de Jesus. Cresçam nisso, em nome de Jesus. Crezcan en eso en el nombre de Jesús. Em serem espontâneos na presença de Deus. Crezcan, continúen creciendo en ser espontáneos en la presencia de Dios. Isso é muito lindo e agrada o coração de Deus. Porque eso es muy lindo y eso agrada el corazón de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. E para finalizar, toda hora é hora de hablar com o Espírito Santo. Y para finalizar, toda hora es hora de hablar con el Espíritu Santo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Gloria a Dios, Dios es maravilloso. Eu anotei aqui: Yo anoté aquí obstáculo ou oportunidade? obstáculo o oportunidad. Então,
embora você tenha um momento, né, que você separa para estar em oração, Entonces, aunque usted tenga el momento que usted se para estar en oración, você deve viver e andar no Espírito. usted tiene que vivir y andar en el Espíritu. Então, toda hora é hora de falar com o Espírito Santo. Entonces, toda hora es hora de hablar con el Espíritu Santo. Agora, tudo Ahora, o que você passa na vida pode ser um obstáculo ou uma oportunidade. todo lo que usted pueda pasar en su vida se puede convertir en un obstáculo o en una oportunidad Para ser tocado pelo Espírito Santo. para ser tocado por el Espíritu Santo. Vai depender da sua atitude. Dependerá de su actitud. E em nome de Jesus você vai se lembrar disso. Y en el nombre de Jesús usted se va a recordar de eso. Quando você estiver passando por qualquer situação. Cuando usted estuviese pasando por cualquier situación, Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. yo quiero ser tocado por el Espíritu Santo. Então, isso não vai ser um obstáculo na minha vida. Entonces, eso no será un obstáculo en mi vida. Isso vai ser uma oportunidade. Eso será una oportunidad. E na lição foi colocado. Y en la lección eso ha sido colocado. Quando você se sentir desesperado, Cuando usted se sienta desesperado, clame, grite por Deus, clame pelo seu socorro. clame y grite por Dios, clame por su socorro. Tem necessidades? Tiene Precisa de necesidades, alguma coisa? necesita de alguna cosa. Clame pelo agir do Espírito. Clame por el accionar del Espíritu, por el obrar del Profetize a Espíritu. palavra de Deus. Profetize a palavra de Deus. Profetice la palabra de Dios. Tem aflições na alma, no coração. Tiene aflicción en la alma o en el corazón. Não seja preso ao problema. Fale ao problema. No se apresa el problema, sino háblele. Declare a palavra de Deus e declare que Deus é poderoso para solucionar. Declare la palabra de Dios y declare su poder para solucionarlo. E quando você estiver contente, glorifique, se alegre na presença de Y Deus. cuando usted estuviera contento, alégrese y glorifique en la Não presencia de deixe, Dios. não deixe de buscar o Senhor. No deje de buscar al Señor. Hoje mesmo eu li na palavra em Deuteronômio. Hoy mismo ahí en la palabra de Deuteronomio, Moisés alertando o povo de Israel. Moisés alertando al pueblo de Israel Quando ele tomasse posse da terra e desfrutasse de todas as bênçãos. cuando ellos iban a tomar pose, iban a tomar la tierra y disfrutar de sus bendiciones. Não esquecesse que era Deus que estava dando a ele capacidade de adquirir riquezas e de ser abençoado. Que no se olvidasen que es Dios quien le daría la capacidad de ocupar las riquezas E de ser abençoado. y de ser bendecidos. Está lá em Deuteronômio 8:18. Está en Deuteronomio 8:18. Amém? Amén. Glória a Deus. Então, está passando por um momento de alegria, de felicidade, de bênção, de vitória? Gloria a Dios. Entonces usted se encuentra pasando por momentos de alegría, de felicidad, de gloria, de bendición. Louve a Deus por todos os seus benefícios. Não deixe de orar. Adore a Dios por todos sus beneficios y no deje de orar. Continue a buscar o Espírito Santo. Continúe buscando el Espíritu Santo. E se você está triste, Y si usted está triste, passando por dificuldades, pasando por dificultades, enfrentando desafios, enfrentando desafíos, entregue os seus planos, seus projetos entregue sus planos y sus proyectos e os seus pedidos no altar do Senhor. y sus pedidos en el altar del Señor. E louve ao Senhor. Y adore al Señor. E acima de tudo, Y encima de todo, fale com seu melhor amigo, hable con su mejor amigo, o Espírito Santo. el Espíritu Santo. Ele deseja te ouvir. Él desea escucharte. Aleluia. Aleluya. Então declare comigo: Entonces declare conmigo, Espírito Santo. Espíritu Santo, Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, Espíritu Santo, eu te dou a liberdade yo te doy la libertad de agir na minha vida. de obrar en mi vida. Faça o que o Senhor quiser.
haga lo que el Señor quiera. E fala comigo, Espírito Santo. Y habla conmigo, Espíritu Santo. Eu quero conhecer a tua vontade. Yo quiero conocer tu voluntad. Eu quero ouvir a tua voz. Y yo quiero escuchar tu voz. Eu não quero a voz do mundo, nem das dificuldades ou de outras pessoas. Yo no quiero la voz ni del mundo, ni de las dificultades, ni de otras personas. Eu quero os teus conselhos. Yo quiero tus consejos. Eu preciso da sua ajuda Yo necesito de tu ayuda para ser quem o Pai me criou para ser. para ser quien el Padre me creó para ser. A imagem refletida de Jesus Cristo. La imagen refleja de Jesucristo. Espírito Santo, Espíritu Santo, tenha a liberdade de me convencer dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. tenga libertad de convencerme de mis fallas, de mis errores, de mis pecados, Porque eu não quero andar longe de ti. porque yo no quiero caminar lejos de ti Não quero ser insensível à tua voz nem à tua presença. y yo no quiero ser insensible ni a tu voz ni a tu presencia. Eu quero sentir o teu toque. Yo quiero sentir tu toque. Eu quero a tua presença, Espírito Yo Santo. quiero tu presencia, Espíritu Santo. Eu sei, eu creio que tu me amas. Yo sé y yo creo que tú me amas. Tu és o meu melhor amigo. Tú eres mi mejor amigo. E eu sei que tu estás aqui comigo. Y yo sé que tú estás aquí conmigo. Graças te dou por me amar. Gracias te doy por amarme. E eu também te amo. Y yo también te amo. Meu amado Espírito Santo, Mi amado Espíritu Santo, recebe a minha adoração recibe mi adoración e a minha gratidão. y mi gratitud Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Bendito seja o Senhor, amados. Bendito sea el Señor, amados. Esta é uma lição muito preciosa. Esta es una lección muy preciosa E eu creio que o Espírito de Deus falou ao seu coração. y yo creo que el Espíritu de Dios ha hablado a su corazón E a começar da minha vida, a começar comigo, y a comenzar conmigo, con mi todos vida, possam ser avivados na busca do Espírito Santo. que todo pueda ser avivado en la búsqueda del Espíritu Santo. Então, a próxima lição Entonces, la próxima lección é oração. es oración, Eu e Deus. yo y Dios. É a nossa próxima lição, amém? Esa será nuestra próxima lección. Amén. E agora eu convido a apóstola Ana Maria, Y ahora yo invito a la apóstola Ana María está orando, agradecendo a Deus, abençoando nossas vidas. que esté orando, agradeciendo a Dios y bendiciendo nuestras vidas. E mais uma vez, gratidão por você. Y más una vez, gratitud por ustedes, Está ouvindo a voz do Espírito Santo. por estar escuchando la voz del Espíritu Santo Está dedicando a sua vida e o seu tempo a Ele nesse discipulado. y estar dedicando su tiempo y su vida a Él en ese discipulado. A bênção do Senhor é com você. La bendición del Señor es con usted. Apóstola, é com a senhora agora, querida. Deus abençoe a todos. Dios les bendiga a todos. Apóstol. Bendiga más a usted. Amén, amén. Estoy con el teléfono de Matilde, que el mío se descargó. El Señor los bendiga a todos. ¿Me escuchan? Sim, Sí, Agradezco también la traducción de la evangelista Wilda, que el Señor la bendiga también a ella, a toda su familia. amén. Y a cada uno de los presentes, que el Señor bendiga a cada uno, bendiga su casa, que el mismo Espíritu Santo esté ministrando no solamente en este momento, sino que también esté ministrando a nuestros seres queridos, trayéndole la convicción de que si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos hacer nada. El Señor es el que nos ayuda, el Señor es el que nos levanta, el Señor es el que trae
consuelo y nos recuerda todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Dios bueno, Dios santo, Dios soberano, creemos que tú estás en medio de nosotros, que tú eres el que trae, Señor, oh poderoso Dios, el recuerdo de todas las cosas, que podamos recordar esta lección, que podamos recordar que tu Santo Espíritu es el que vivifica nuestro templo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que sea vivificado, que no lo contristemos, sino que lo bendigamos y lo hagamos con el gozo y la alegría y el amor, vivificar nuestro templo. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Señor, porque tú permites, Dios bueno, Dios santo, que podamos entender, que podamos poner en práctica lo que aprendemos y que podamos andar en el Espíritu y renunciar a todas las obras de la carne en el nombre poderoso de Jesús. Que sean todos llenos del poder del Espíritu Santo, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo traiga ese poder, esa fuerza en el nombre de Jesús y esa inteligencia, ese entendimiento para poder seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús bendecimos la apóstol Mara, bendecimos sus familiares, bendecimos todo lo que le pertenece. En el nombre de Jesús, a ella y a cada uno de nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones, apóstol Mara. Gracias por todo.